Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que forma parte de un artículo de investigación en donde evalúan de alguna manera diferentes correlaciones para estimar el factor de fricción de Darcy y con ello realizar un cálculo rápido de lo que es la potencia de una bomba hidráulica. Bueno, en este video te voy a mostrar un programa que ya tengo elaborado en Excel. Si te interesa, pues por ahí escríbeme. También próximamente en el canal voy a tener membresías para que puedas de alguna manera acceder a diferentes hojas de cálculo que tengo, desde el diseño de intercambiadores, diseño de columnas de destilación, bombas, diseño de tuberías, etcétera. Pues bueno, aquí nos piden que en el siguiente circuito que se muestra, el siguiente diagrama, solo nos preguntan cuál es la mejor bomba que podemos seleccionar de tres: la de 200 HP, la de 250 HP o la de 300 HP. Nos comentan que cada una de ellas tiene la misma eficiencia, 75% o .75. Y bueno, aquí tenemos la siguiente parte que vamos a dar inicio. En primer lugar, pues bueno, en el programa que tengo ya llevo a cabo un pequeño registro en donde colocamos pues el material o el tipo de material de la tubería, el NPCS o el tamaño óptimo de la tubería, que sería 6 pulgadas. El diámetro nominal, pues hay que buscar de tablas ese valor. El flujo volumétrico aquí está en metros cúbicos por hora, pero tú lo puedes convertir, son 1000 galones sobre minuto, tú lo puedes convertir a metros cúbicos por hora. Considera que es un galón estadounidense, 3.785 litros. De aquí yo calculo lo que es la velocidad que tendría la tubería. Con esa ecuación tú en realidad lo puedes hacer conociendo que caudal es igual a área por velocidad y el área es pi, diámetro interno de la tubería entre D4. Tú puedes aplicar esta fórmula, no obstante, con esta ecuacioncita y esos números puedo utilizar esos parámetros en las unidades que yo quiera y bueno, nos da la velocidad 3.38. No obstante, puedes utilizar esta ecuación y obtendrías el mismo resultado. Por otro lado, tenemos las propiedades del fluido. En este caso, la densidad la convertí a kilogramos sobre metro cúbico, es 59.4 en este caso. Y bueno, aquí en realidad hay que convertirlo. Sabemos que 62.4 libras sobre pie cúbico equivale a 1000 kilogramos metro cúbico. De igual manera, la viscosidad. La viscosidad aquí tiene un error, el libro es libra masa, aquí tiene que ser libra masa sobre pie segundo, ¿de acuerdo? Y bueno, ya tenemos entonces los datos. Ahora el material de la tubería pues tiene esta rugosidad, .154 milímetros. No nos los especifica aquí, pero más adelante en los cálculos se utiliza una relación que es rugosidad entre diámetro para buscar a través de una correlación o de un diagrama de Moody el factor de fricción, y fue ahí donde pude deducir que utilizaron .154 milímetros para este cálculo, ¿de acuerdo? Y bueno, la primera parte entonces del programa es, vamos a calcular el factor de fricción que tiene esa tubería, por supuesto el número de Reynolds, que ya sabemos Reynolds es densidad, velocidad, diámetro interno entre la viscosidad. Con ese número de Reynolds nosotros sabemos que podemos calcular el factor de fricción, Reynolds, y necesitaríamos la rugosidad entre el diámetro interno, y de esta forma, de manera de Reynolds y un homograma, nosotros podríamos obtener el factor de fricción. No obstante, aquí ya lo resuelvo de manera numérica. Aquí me clasifica el tipo de fluido. Detrás de esta tablita hay un lenguaje de programación en Visual Basic donde a partir de los números de Reynolds me identifica el tipo de régimen de flujo y sobre todo me permite calcular el factor de fricción. Hay un factor de fricción que le llamo sin iterar. Esto es usando una correlación
en donde se justifica esa correlación para cierto número de Reynolds. Y entonces en el programa yo comienzo con ese valor de iteración para encontrar el verdadero valor, que aquí lo resuelvo por Newton-Raphson. Y bueno, aquí calculamos el porcentaje de estimación de error para el factor de fricción. Con ello también podemos calcular la caída de presión debido a esa tubería. Bueno, en este caso aquí tenemos que empezar con la zona de succión. Sí, aquí no lo puse, pero es la zona de succión. Con la zona de succión, nosotros ¿qué tenemos que conocer? Pues la zona de succión es desde la bomba a la parte, todo lo que antecede a la bomba, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver rápidamente que la altura, o sea, la altura de este recipiente son 20 pies. En la literatura una apóstrofe o esa pequeña rayita significa pies y dos rayitas significan pulgadas. Por ejemplo, lo puedes notar aquí hay 6 pulgadas, pero todo lo demás está en pies, todas las demás medidas. Entonces nosotros tenemos aquí, ¿qué longitud de tubería? Pues son 15 pies más este tramo de tubería 200. Serían 215 pies, ¿estás de acuerdo? Y 215 pies, sabemos que un pie es .3048 metros. Entonces de aquí con ese diagrama .3048 nos da 65 metros, 65.352, que es la celda que alimentamos a nuestro programa. Y bueno, ya con ello nos va a calcular esto, la pérdida por fricción debido a la tubería lineal, que de alguna manera forma parte de toda la zona de succión, ¿de acuerdo? Y bueno, ya aquí el cálculo lo hace en automático. En el canal tengo paso a paso los cálculos de cómo se determina toda la pérdida por fricción. No obstante, aquí como te menciono, ya está en una hoja de cálculo. Bueno, una vez que ya tenemos la tubería lineal, o sea, la pérdida por fricción debido a la tubería, ahora viene otra parte. ¿Cuál es la pérdida por fricción debido a los accesorios que hay? Aunque aquí no lo muestre, debe haber un codo de 90 grados. Y entonces tenemos que calcular los accesorios. Bueno, aquí yo también ya tengo un programa en donde tú puedes seleccionar la cantidad de accesorios que hay. En este caso solamente tenemos una válvula de compuerta y un codo de 90 grados. Esta relación LND viene del libro de Valiente Barderas. Y bueno, ya con ello nos calcula la longitud total equivalente. Es decir, estos accesorios, si fueran tubería lineal, ¿cuántos metros de tubería lineal te darían la misma pérdida por fricción que te dan estos accesorios? Se hace lo mismo, diámetro, velocidad, Reynolds, nos da el tipo de régimen de flujo y con ello calculamos la pérdida por fricción. La pérdida por fricción puede estar dado en kilopascales, en unidades de presión, en unidades de metro o en las unidades que te comento de la ecuación de Bernoulli que maneja el libro de Valiente, que son kilogramos fuerza por metro sobre kilogramos. No obstante, la forma en que utilices la ecuación de Bernoulli tiene que dar el mismo resultado, no hay problema. Entonces veamos cuántos accesorios hay aquí. Solamente una válvula, un codo. No sabemos, aquí tú pudieras elegir, podrías decirme, bueno, el recipiente pudiera estar así. Y también tienes toda la razón, serían 2 codos y una válvula. Por el momento pues pensamos que es 1, pero tú lo puedes calcular con 2 si gustas. Bueno, pues ya con ello de alguna manera tenemos toda la pérdida por accesorios. Este es por accesorios. Y nosotros podemos sumar las pérdidas totales debido a la tubería lineal más los accesorios, o lo podemos ver en metros. En el anterior, en metros, nos quedó la pérdida por fricción 4.93 metros. Aquí no lo coloqué, pero solamente son 0.31 metros. Y por ello nos queda al final 5.24 metros. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos toda la zona de succión. Ahora nos vamos a la zona de descarga. En la zona de descarga, pues nuevamente vamos a tener una longitud de tubería
que aquí tenemos 1000 pies, más 120 pies esta, más 300. Entonces serían 1000 pies más 120 más 300, 1420 pies por punto 3048, que es la conversión, 432.816 metros, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos esta parte. Como te comenté, el programa vuelve a calcular Reynolds, calcula el flujo factor por fricción y nos da la pérdida en metros de tubería lineal. Mucho ojo aquí. En este caso consideramos que toda la tubería tiene el mismo diámetro. En la realidad no ocurre así. En la realidad generalmente la tubería de succión es más grande y en la descarga es relativamente menor. ¿Por qué? Porque queremos aumento de velocidad, aunque ello implique en su momento una mayor pérdida por fricción. Notarás que entre mayor es la velocidad, mayor es la caída de presión. Pues bueno, ya tenemos la longitud de tubería. Y ahora vamos a ver los accesorios. Tenemos una válvula check, esta es una válvula de retención, dos válvulas de compuerta, podemos poner un codo aquí y otro codo aquí, dos codos, dos válvulas de compuerta y una válvula de retención. Esto es muy importante. Las válvulas de retención pueden de alguna manera modificar el cálculo porque son ellas las que tienen, en específico la de bola, tiene la mayor L en D. Yo haciendo el cálculo y con base en el artículo que tenemos como referencia, pues noté que tuvieron que utilizar una válvula de retención de bisagra, porque si utilizas una válvula de retención de bolas, el cálculo pues sale mucho más alto. Entonces eso tiene que ser también muy importante. Entonces bueno, ya tenemos nuestra tablita, seleccionamos dos válvulas de compuerta, dos codos como habíamos comentado y una válvula de retención de bisagra. Aquí nos da la longitud equivalente. Con esa longitud equivalente calculamos los metros de pérdida por fricción. Bueno, después podemos usar la cantidad total de metros debido a pérdidas por fricción en la zona de descarga. Y bueno, ya teniendo esos valores, pues tenemos la ecuación general de Bernoulli, la presión 1, presión 2, velocidad 1, velocidad 2, y Z1, Z2 y por supuesto HA y HR. ¿Quién es A, HR y HL? Es pérdidas por fricción, ¿sí? Pero HA es lo que generalmente calculamos cuando buscamos una bomba, un elemento mecánico que va a dar energía. Y HR generalmente se utiliza cuando tenemos un sistema en donde se genera energía. Por ejemplo, no sé, pensemos una cascada y la caída del agua nos va a generar energía. Generalmente es una turbina. Entonces ahí podemos calcular. Como aquí tenemos un sistema de bombeo, pues HR vale 0. Y buscamos HA. Entonces ya tenemos esta parte. ¿Quién es gamma? Pues es el peso específico. Gamma es la densidad por la gravedad, la densidad del fluido. Z1, ¿quién es Z1 aquí? Pues Z1 va a ser 20 pies, ¿estás de acuerdo? Ese es el punto desde donde se traslada el fluido. Y Z2 sería 120 pies. Se toma como referencia la bomba, ¿sí? La bomba, entonces 120 pies y 20 pies. Eso lo puedes convertir por punto 3048 y bueno, nos da 6.096 y 3658. La presión 1 y la presión 2, bueno, ya las tenemos. Presión absoluta son 20 SIAPs. ¿Cómo sabemos que es absoluta? Porque la presión atmosférica, una atmósfera generalmente es 14.69 o 14.7 SIAPs. Entonces tuvieron que sumar la atmosférica. Entonces, bueno, por ello sabemos que presión 1 total es 20 psies. Si tú no consideras si esto fuera manométrica, no te preocupes porque al final la ecuación hace una resta de dos presiones. Y recuerdas que la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Se cancelaría de todas maneras por la presión atmosférica. Pero bueno, sabemos entonces por los datos que son 20 psias y aquí son 220 psias. No te expliqué como tal el proceso, pero el proceso es: enviamos agua caliente para generar vapor. Esa es la intención de este ejercicio. Y bueno, entonces ya tenemos la presión 1.
20 psias lo dividimos entre 14.69 y lo multiplicamos por 101.325 y ya nos queda en pascales. De igual manera la otra presión. La velocidad, pues la velocidad al ser la tubería de manera el mismo diámetro, pues ¿qué ocurre? Que tiene la misma velocidad, por supuesto. Entonces aquí ya tenemos los datos. Si tú conviertes 11.11 pies por segundo por 0.3048 nos da 3.38 metros sobre segundo, que es lo que nos indica nuestra hojita. Y coincide. Y aquí tenemos nuestro diámetro, que sería 0.5054 por 0.3048 por 10 en milímetros, 154 milímetros. ¿De acuerdo? Y bueno, pues entonces ya tenemos todos los datos. Presión 1, velocidad 1. Aquí calcula esta relación de presión entre gamma 1, presión entre gamma 2. Va calculando las cosas. Todo esto nos va a quedar en metros porque la ecuación de Bernoulli la usamos todo para que nos quede en metros. Este factorcito es esto. La eficiencia de la bomba es 75% y nos da un HA de 217. Con esa HA nosotros aquí detrás de esta formulita pues viene algo que se llama HA, que sería como la energía. La altura, si le ponemos densidad gravedad, nos quedaría la energía que necesita como para subir toda esa carga manométrica y nos quedaría energía. Esa energía sería energía cinética y lo tendremos que multiplicar por el caudal de flujo o por el flujo másico. Y ya nos va a quedar energía por unidad de tiempo y de ahí vienen los watts. Y luego dividimos entre la eficiencia para calcular los kilowatts y nos quedaría la potencia. Nos da 229 HP. Por último, si el costo de bombeo fuera 10 pesos por kilowatt hora y operamos la bomba continuamente durante un día, pues tendríamos que pagar 41.061 pesos. Bueno, ¿cuál es la parte importante? Entonces ya tenemos la potencia de bombeo. Pues bueno, si nosotros tenemos 3 bombas, sabemos que la de 200 pues no posee la cantidad adecuada de energía que necesitamos. La de 250 sería la mejor, porque la de 300 pues estaría sobrada en casi 70 caballos de fuerza más. Entonces, pues bueno, ¿cuál sería la mejor bomba? La de 250 HP. Ahora, puedes llevar a una confusión. Generalmente en la parte de ingeniería nosotros tenemos que ser capaces de calcular todos estos datos, porque de no hacerlo, por ejemplo, si no calculamos o omitimos las pérdidas por fricción, pensemos, fíjate, si omitimos las pérdidas por fricción y le damos 0, nos va a decir que la potencia que necesitamos es de 187 HP y ello nos llevaría por error seleccionar la bomba de 200 HP, pero no se lograría el objetivo o la finalidad que nosotros queremos que haga una bomba en esta operación. Entonces de esa manera tenemos esta parte. Ahora regresamos al artículo. El artículo se llama de esta manera: evaluación de ecuaciones de factor por fricción explícito para tuberías. ¿Cuál es la finalidad del artículo? Bueno, proponerte expresiones matemáticas explícitas, como bien dice, o sea, ya F es igual a una expresión matemática directa para calcular el factor de fricción y involucrarlo en el cálculo. Nos presenta alrededor de 15, 18 ecuaciones diferentes. Bueno, con las ecuaciones ellos proponen que obtienes un 5% de desviación en el cálculo del factor de fricción cuando utilizas una correlación que en ese caso le llaman la ecuación de Pavlov, y eso es el modelo 10 en esa tabla de ecuaciones. No obstante, cuando hacen el cálculo a ellos les da 246, pero tenemos en cuenta que tienen 5% de error. Cuando tienen una ecuación que tiene menor porcentaje de error, hablan del 0.5%, el cálculo mejora. Pero por supuesto que ese 233 se parece a los 229 que utilizamos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros utilizamos en esta hoja de cálculo pues un método numérico y podríamos pensar
que el error en la estimación es alrededor de 0.2% aproximadamente. Por ello el valor es 2.29 o es más cercano a la realidad. Entonces, bueno, de eso trata este ejercicio. La idea es que como ingenieros químicos nosotros tengamos la capacidad de hacer este tipo de cálculos y sobre todo las herramientas, bueno, contar con las herramientas como una hoja de cálculo para hacerlo de manera rápida. Entonces, bueno, con ello terminamos este ejercicio. Espero te haya gustado. Regálame tu comentario aquí en el canal y también coméntame si tú estarías dispuesto a formar parte en mi canal de una membresía que te daría pues acceso a diferentes materiales, hojas de cálculos, clases ya más específicas, tal vez en algún momento tratar de diseñar un equipo en específico. Bueno, te voy a leer en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. ¡Saludos!